Se aproxima una temporada de ciclones y huracanes en todo el mundo. Se aproxima una temporada de ciclones y huracanes en todo el mundo. Bienvenidos a mi canal de predicciones, Clesania. El día de hoy estamos con sismos en el mundo del 6 de noviembre al 19 de noviembre del 2023. Veamos qué es lo que viene. Antes que nada, los invito a suscribirse a quienes no están suscritos a este canal. La suscripción es totalmente gratis. Dale click a la campana de notificaciones para que no te pierdas las predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal que viene en sí para todo el mundo. Y esta característica me olvidé de mencionarlo al comienzo. Estos ciclones, veo por ahí un tifón también y un huracán. Viene con mucha agresividad. De repente no en estos días, pero sí en noviembre o inicios de diciembre. Viene con mucha agresividad. Por ahí una categoría un poco fuerte, casi de 5 o de 4, de repente algún huracán. Algo un poco destructivo puede venir. También va a estar temblando fuerte. Aún presiento un sismo fuerte. Veamos qué es lo que viene para el mundo en cuanto a sismos y desastres naturales. Las casas que viven, bueno, las casas que están construidas cerca al mar, van a tener que tener demasiado cuidado, porque vienen huracanes, ciclones, hasta en América del Sur presiento que viene un ciclón. Para ser exacta, Perú, Ecuador. Viene un ciclón. Se va a estar moviendo. Veo aquí una zona también como que de tierras lejanas, es decir, en Asia va a haber un sismo fuerte, terremoto. Uno de ellos puede ser que tenga una alerta de tsunami, hablo de sismo, terremoto, sí. Una probable alerta de tsunami. Vienen fuertes lluvias, demasiada agua para América, para Asia y Oceanía también. Viene mucha agua, temperaturas demasiado bajas en el norte, y en el sur todavía va a estar haciendo un poco de frío, pero ya luego comienza el calor extremo en Chile y Argentina. Y yo por descuidada me he quemado con los rayos ultravioleta el otro día, sí, y casi yo no salgo de mi casa. Y pues tengo acá como que quemaduras, vendría a ser como que segundo grado, porque está así todo por el sol. Un pequeño descuido de que no me eche el bloqueador solar, me he quemado. Me he quemado, pero bueno. Así que deben de cuidarse mucho la piel. No se confíen de que el clima está así, todo opaco, y luego ¡pum!, aparece el sol. Es un clima sumamente extraño. Veo pérdidas no solo materiales, que eso es lo de menos. Veo aquí pérdida de vidas humanas por desastres naturales. Sobre todo en Asia, me preocupa acá. Asia y en América. Vienen aquí, lo que les digo, ciclón, tifón y huracán. Viene un huracán en América del Norte, es lo que presiento. Ciclón en América del Sur, ciclón en América del Centro. Y en Asia, no sé si es un ciclón o un tifón, pero porque yo no soy científica, pero viene ahí algo con lo que respecta a fenómeno meteorológico para Asia. Y viene intensas lluvias, ¿sí? Inundaciones también. Cuidado con deslaves, que pueda dejar pérdida de vidas humanas. Vienen más de 3 sismos, o 3 sismos fuertes, es decir, 3 terremotos. Veo un terremoto de magnitud 6.5, otro de 6.4, otro de 6.3 y otro de 6.1, que puede que no se dé o tal vez que sí. Y estos uno en América Central y en Asia y Oceanía. Creo que son los lugares donde siempre tiemblan, pero por ahí va a sorprender uno. Sí, en Asia, en un lugar donde casi no tiembla, o sí tiembla, pero cada 10 años, ¿sí? Cuidado con los volcanes. Veo
dos volcanes que van a estar con actividad muy constante en América y hay uno en Oceanía que es un volcán submarino, me parece. Después, ¿qué más tenemos? Fuertes vientos que ya les comenté. Mira, personas viendo la actividad volcánica, que se pueda desatar una actividad volcánica un poco fuerte. Por ahí no vaya a haber un tema de evacuación también. Pero sí, los desastres naturales ya vienen ahora. Y mucho cuidado con pérdida de vidas humanas. Estas cartas son claras. Y aquí me preocupa que también el gobierno es como que no se va a hacer cargo, va a demorar mucho en reconstruir. Una pena lo que sucedió en México y mire la carta que sale. Es como que va a demorar, va a tardar demasiado en reconstruirse Acapulco. Sí, eso es lo que estoy viendo aquí. Bien, ahora sí. Y también cuidado con plagas. Sale aquí esta carta. Sí, luego de las lluvias, por ahí reaparecen plagas, sobre todo en América. América del Sur y con el calor también. Pero el calor extremo de 45 grados aproximadamente se va a dar mitad de diciembre, sí, a la mitad del mes de diciembre aproximadamente. Pero un calor sofocante, un calor abrasador. Mucho cuidado con los ciclones, los tifones y también con los ciclón, tifón y huracán. Me desconcentra que están ahí, no respetan con lo que tiene que ver con el silencio público, guardar la armonía, no hacer ruido y no tocando el claxon los automóviles. Pero bueno. Sí, mira, la carta de la fuerza. Es como que viene con mucha fuerza todo esto de fenómenos meteorológicos. Hay que tener cuidado. Bien, ahora sí veamos qué viene país por país en las próximas semanas. Oleaje también veo. Se va a estar saliendo el mar, por eso les dije, tengan cuidado las casas que están en las costas. Sí, esto es lo que viene a nivel mundial. Ahora sí vamos con América del Norte. Continuamos con América del Norte, ¿qué es lo que viene para América del Norte con respecto a sismos, desastres naturales? Antes de continuar, quiero avisar esto, no realizo lecturas privadas y tampoco yo estoy contestando o también ofreciendo, no sé, lecturas privadas. Tampoco, mucho cuidado porque ahora utilizan la inteligencia artificial, otras cosas, no se dejen engañar, yo no ofrezco nada. Solamente me pueden ver aquí a través del YouTube o en el TikTok, o también estoy en el Instagram o en el Facebook subiendo el contenido de aquí del YouTube, pero no es que esté respondiendo, ofreciendo alguna otra cosa, no se dejen engañar, ¿sí? Porque ahora vemos tanto esto de estafas, como hay gente que no le gusta trabajar. Sí, eso es denunciable. Ojalá que se pudiera denunciar esas cosas, ¿sí? Pero como es tema de redes sociales, a veces no creen que es juego, ¿sí? Veamos qué viene para América del Norte, qué viene para América del Norte en las próximas semanas. En cuanto a sismos, desastres naturales, desde ya viene mucha agua. Mira la carta que sale. Presiento que viene otro huracán y puede que impacte en México también este huracán. Yo les comenté, creo, el año pasado que veía un huracán totalmente agresivo de categorías 5 o 6, les dije. Pero es raro porque yo veía ese huracán que impactaba en Estados Unidos, no en México. Y a veces nos dicen el cambio climático. ¿El cambio climático? ¿O se han querido deshacer de algo para impactarlo en otro lado? Es que aquí me parece sumamente extraño. Justo Acapulco, que es una ciudad tan turística en México, me parece sumamente extraño que justo en Acapulco haya sido todo esto, que ha dejado daños irreparables. América del Norte, a ver, ¿qué viene? Sí, mira, aquí veo como que fuego, cuidado con incendios forestales nuevamente. En los 3 países de América del Norte, en Canadá, en Estados Unidos, va a estar moviéndose sismos de magnitud 5 o magnitud 4, sí, constantemente sismos. Mucho cuidado, veo fuertes vientos huracanados en América del Norte y sobre todo mucho cuidado México nuevamente. Sí, mira, mucho viento y mucho oleaje. Veo mucho viento y mucha agua. Viene aquí, es un huracán me parece, nuevamente. Un huracán es una tormenta tropical que ojalá no se convierta en huracán. Para América del Norte. Mucho cuidado, México y Estados Unidos sobre todo. Sobre todo México, que no está tan preparado en estos temas. Sí, mira, hay algo que se está formando nuevamente.
¿sí? En el mar y luego pasa a tocar tierra. Mucho cuidado, por favor. Mucha agua, veo fuertes lluvias en América del Norte. Hay algo como que se libera y veo un tornado también. Esto puede ser en Estados Unidos o en Canadá. Tornado también va a estar sucediendo por ahí. Todo lo que es fenómenos meteorológicos de aire. No veo terremoto, una buena noticia por una parte, pero sí veo ciclón. Puede por ahí pasar algún ciclón que llegue desde América Central. Lo que sí estoy viendo es una tormenta tropical que ya está por ahí girando, dando vueltas, y se puede convertir hasta un huracán de categoría, 4, me dice mi guía espiritual. Un huracán de categoría 4. Siento más aquí a México. Luego vamos a leerle a país por país, pero siento en América del Norte me preocupa México. Si mira algo como que se repite, me dice acá estas cartas. Y va a estar temblando magnitud 5 en toda América del Norte. Me habla aquí en cuanto a este ciclón que puede golpear una zona un poco donde hay así de desierto, montañas, ¿sí? Una zona que no es, sí tiene mar, pero es un poco más, que tiene montañas, tierras, sí, hay que tener mucho cuidado. Y aquí un volcán también en constante actividad en América del Norte. Viene aquí un huracán de categoría 4, ojalá que no se dé, pero lo veo en estos momentos ya como que se quiere volver un huracán, esa tormenta tropical. Y también estoy viendo aquí inundaciones, mucho cuidado, oleaje, fuertes lluvias, fuertes vientos, granizada, esto en Estados Unidos, inundaciones también, tormentas eléctricas. Mucho cuidado, sobre todo en América del Norte, con los fenómenos meteorológicos de aire y las lluvias, ¿sí? Eso es lo que veo para América del Norte en las próximas semanas, y cuidado por ahí algún incendio forestal que se desate. Estados Unidos. ¿Qué viene para Estados Unidos en cuanto a sismos, desastres naturales del 6 al 19 de noviembre o en adelante? Lo que sí estoy viendo es probable que toque tierra ese huracán, me parece que también en parte de Estados Unidos. A ver, veamos qué es lo que dicen las cartas, ¿sí? Se va a estar partiendo la tierra en Estados Unidos. Mucho cuidado, California. Aquí hay algo. No veo que venga en este año un terremoto en California, pero el próximo año van a tener que tener demasiado cuidado. Presiento eso, que vaya a temblar fuerte el próximo año. Aún no he hecho la lectura de los terremotos del 2024. Luego las haré. Veo aquí que va a estar temblando Estados Unidos. Fuertes vientos. Inicia con fuertes vientos. Aquí veo un tornado por ahí. Inundaciones, fuertes lluvias. Mira, personas movilizándose en botes, en lo que encuentran encima de los automóviles. Oleaje, mucho frío, temperaturas hasta los menos 10 grados centígrados en Estados Unidos. Veo apagones también, pero producto de las lluvias, de las tormentas también, fuertes lluvias, intensas lluvias. Cuidado aquí con deslizamiento también de rocas. El mar aquí muy movido. Viene aquí, se quiere formar aquí un huracán o puede pasar un huracán. O bueno, los estragos de un huracán se pueden sentir. Me parece que es México donde va a impactar este huracán, ¿no? Pero igual, también siento un poco aquí la energía de Estados Unidos, porque aquí me sale cuidado con heridos, algunos fallecidos también con el impacto de algo que se da muy cerca al mar. Mi guía espiritual no sé por qué me está diciendo Miami. Mucho cuidado esa zona. Sí, ahora me parece que es hacia el otro lado. En cuanto a sismos, veo un sismo en California, Oregón puede estar temblando de 5.4. Va a ser un pequeño susto porque veo aquí como que personas durmiendo. Pero bueno, no es tan fuerte, así que no se preocupen. Pero aquí lo más preocupante es este huracán que viene de categoría 4. Siento aquí algo que viene.
con agresividad. Sí, miren, el mar va a estar arrastrando el agua también, mucho oleaje se sale el mar también en Estados Unidos. ¿Qué más viene por aquí para Estados Unidos? Granizo, granizada también veo, fuertes lluvias que ya les comenté. Sí, eso es lo que viene para Estados Unidos en las próximas semanas. Continuamos con el centro de México. Veamos si viene algún sismo, desastre natural del 6 al 19 de noviembre en adelante. Mucho cuidado con los fuertes vientos. Siento que esto como que va a impactar en México. Fuertes vientos en México, huracanados, sí. Hay algo que se está formando que puede llegar a convertirse en huracán de categoría 4. Mucho cuidado. Muchas personas saliendo nuevamente de sus casas. Veo nuevamente pérdida material, destructiva nuevamente en México. Temperaturas bajas también en las próximas semanas. Hasta 0 grados centígrados va a llegar México. Viene aquí un huracán para México, centro de México en específico es donde va a impactar. Está entre centro-sur, pero va a impactar un huracán de categoría 4. Lamentablemente, sí, viene ya de golpe. Viene algo muy rápido, muy veloz, muy furioso este huracán. Va a impactar en el centro de México. Veo personas subidas en botes, en lo que sea para salir porque va a haber inundaciones aquí también. Otra vez no van a poder dormir los mexicanos con este tema de fenómenos meteorológicos. Veo un sismo también para el centro de México, pero de 5.1, nada grave. Y veo deslizamiento de tierra, puede ser producto de las lluvias. Veo luto nuevamente. Quedaba pendiente un terremoto en noviembre. Siento que falta liberar energía. Y mira las cartas que salen, no me gusta. Es como que aquí viniera pronto un terremoto también. De repente no en estos días, puede ser esto sí durante todo noviembre, pero lo siento como epicentro del centro de México. Veamos si va a ser en playa. Sí, ay, qué terribles cartas para el centro de México. Siento mucho luto en el centro de México. No solo por este huracán, sino que también creo que el huracán va a ser hacia un lado y el sismo en otro lado, pero todo en el centro de México. Y centro sur, muy golpeado. Centro norte también. Mira esas cartas, qué terrible. Jamás había visto esta combinación de cartas para México. Va a haber luto en México en este mes de noviembre por desastres naturales. No van a terminar el año tan bien. Y se oscureció la cámara, ¿ven? Como que la sombra de la muerte estuviera en México. Viene muerte y destrucción para el centro de México. Sigo sintiendo la energía de un terremoto para el centro de México. Ya les había dicho, no ha temblado, a veces demora en temblar. Esperemos que no sea tan fuerte y que sea en una zona donde estén preparados, no en una zona donde no lo estén, porque... Y la muerte también, sí, mira. La muerte va a ser por fenómeno meteorológico también, por este sismo fuerte, intenso. El Popocatépetl, demasiado cuidado, van a tener que tener cuidado también ante alguna alerta de este volcán. Lo veo en actividad constante. Y luego este sismo puede ser que haya algo más. De este sismo veo un terremoto para el centro de México. El epicentro lo veo más en tierra. Puede ser alrededor de la Ciudad de México, Puebla, ¿cómo se dice en estos estados? No sé los nombres de los estados de México, pero bueno, muy cerca de Ciudad de México, Puebla, pero se va a sentir, sí, hasta la parte costa, hacia el otro lado, hacia Michoacán, Colima. Veo que va a ser un terremoto un poco fuerte. Va a ser un terremoto de magnitud casi 7. Puede ser un 6.8 a 7.2, pero va a temblar. Y veo fallecidos en este terremoto. Veo un terremoto fuerte y
aquí un huracán de categoría 4 para el centro de México. Va a estar golpeando duro en el centro de México. El universo está enfadado de tanta violencia que hay en México, por eso es que también se sacude. Es lo que siento aquí con la energía, porque sale la carta del diablo, culmina con la carta del diablo. Y en diciembre también va a estar temblando. Está liberando mucha carga energética demasiado intensa y maligna que estaba posada en México, en el centro de México. Sí, eso es lo que viene para el centro de México, mucho cuidado. Continuamos con el sur de México. No sé por qué mi guía espiritual me insiste con Cancún, que es otra zona muy turística. Ojalá que no suceda este huracán que pase por ahí, porque dejaría otra pérdida muy grande para México. Si es que pasa por ahí un huracán, sería horrible, porque tienen que aún reconstruir el otro lado de zona turística y que pase ahora otro huracán o algo fuerte por Cancún, como me está diciendo mi guía espiritual, es como que va a ser muy doloroso para México si es que ocurre eso. Ojalá que no. Ojalá que ese huracán disminuya su intensidad, porque lo que sí veo es que se va a formar un huracán, pero esperemos que no sea tan fuerte. Veo mucha agua. Y yo les dije, veo como que tipo montañitas, un poco de tierra. Se me hace, me hace acordar al Chichén Itzá, cuando veo esas tipo montañas, pirámides. Sí, siento la energía un poco cargada. Eso sí, creo que queda en el sur de México, pero hacia el otro lado, no en Oaxaca, Chiapas. No, ahora siento el peligro para la otra zona. Veamos qué viene para el sur de México en las próximas semanas del 6 al 19 de noviembre. Demasiada agua, no les digo, demasiada agua para el sur de México. También. Pérdidas materiales, es lo que veo aquí. Demasiada agua y hay algo que quiere hacer explosión. Mucho cuidado con el Popocatépetl, con el volcán. Y veo demasiada agua en el sur de México también. Lluvias, fuertes lluvias, oleaje, se va a estar saliendo el mar, no solo en el sur, sino en el centro de México. Viene un sismo también de magnitud 5.5 para el sur de México. Cuidado con deslizamiento de rocas, de tierra. Este sismo sí lo veo en Oaxaca, Chiapas. Mucho cuidado de estar temblando. Fuertes lluvias, que ya les dije, tormentas también. Oleaje, se va a estar saliendo el mar. Veo un poco de granizada en el sur de México, como que granizo o unas lluvias muy fuertes, espantosas, ¿sí? Para el sur de México. Y con mucha fuerza, con mucha intensidad. El impacto del huracán lo siento más hacia el centro sur o el centro de México. Pero me preocupa por lo que mi guía espiritual me está diciendo Cancún, ahora hacia el otro lado, hacia la otra zona turística de México. Es muy preocupante. Mucho cuidado, nuevamente aquí estoy viendo. Cuidado con el Popocatépetl. Es como que ahora hay un ángel guardián en México para que no se desate algo con ese volcán. Pero mucho cuidado también el próximo año, no deben de bajar la guardia, porque ese volcán no tarda mucho en ¡pum! Estallar. Y el próximo año es el año de los volcanes, del fuego. Esto es lo que viene para el sur de México. Veo aquí un sismo de 5.5 en el sur de México. Continuamos con Centroamérica, América Central, que viene en cuanto a sismos, desastres naturales del 6 al 19 de noviembre en adelante. Lo que sí, desde ya les digo que también aquí en Centroamérica presiento un ciclón. Presiento un ciclón para Centroamérica. Sí, algo que viene ya pronto, durante noviembre. Se van a estar manifestando muchos fenómenos meteorológicos como huracanes, ciclones en este mes. Sí, muy poderosos, un poco fuertes. Veo mucha agua también, Centroamérica. Claro, por una parte va a beneficiar un poco a la zona agrícola, a la agricultura, porque va a haber lluvias, pero también ya lluvias demasiado intensas.
Veo oleaje, sobre todo los países que tienen salida para el Océano Atlántico, Puerto Rico, Dominicana, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, sí, oleaje. Oleaje y fuertes lluvias en esos países mencionados. Fuertes lluvias en la mayor parte de América Central, pero sobre todo en los países que tienen salida al Océano Atlántico. Sí, demasiada lluvia, inundaciones también, que podría ocasionar algún desborde de río en América Central. Tienen pérdidas aquí materiales, mucha, pero mucha agua, inundaciones en América Central. Me preocupa bastante Puerto Rico y República Dominicana, aquí con lo que vaya a suceder. Veo ciclón, si es un ciclón, no es un huracán, veo un ciclón. Si algo como que va a impactar no solo a Puerto Rico, claro, se van a llevar la peor parte, lamentablemente, Puerto Rico y Dominicana. Pero también se va a sentir un poco en Honduras, Costa Rica, Panamá, porque fuertes vientos y las lluvias también. Un ciclón como que va a estar andando por ahí, en esa parte de Centroamérica. Sí, y van a ver también como que peces salen del mar. ¿Por qué? Es porque sienten que viene acá una catástrofe. Siento aquí que viene un sismo, pero luego vamos a esclarecerlo, ¿sí? Lo que veo así, de primera, es mucha, pero mucha agua para América Central. Mucho desastre natural con agua, veo heridos y ojalá que no, pero fallecidos también estoy viendo aquí. Mucho cuidado con esas casas que están muy cerca del mar y que están construidas de material noble. Veo aquí mucho movimiento, fuertes vientos, fuertes lluvias, oleaje. Todo eso está marcando para América Central los países que dan hacia el otro lado, hacia el Océano Atlántico. Mucho cuidado Puerto Rico y República Dominicana. Sí, eso es lo que viene en los próximos días, semanas. El Salvador. ¿Qué viene para El Salvador en cuanto a sismos, desastres naturales en las próximas semanas? Hay un volcán cerca de El Salvador, en el mismo El Salvador, que se está listando. Pronto como que una probable erupción por ahí. Mucho cuidado. Qué extraño estas cartas. Puede ser, es que ciclón ya no creo, otra vez ciclón, que diga huracán, otra vez hacia ese lado. Sería como que dos fenómenos meteorológicos al mismo tiempo. Porque acá me está preocupando estas cartas. Dios mío, disculpen por el ruido, sí, a mí también me distrae demasiado. Pero es necesaria esta lectura porque aquí como que, mira, van a tener que darse cuenta días antes de que si las aves están volando en círculo, pero en sentido antihorario del reloj, como que va a indicar algo. Veo luto acá por desastres naturales en El Salvador. Fuertes lluvias, agua, puede haber aquí un ciclón o algún huracán también que pueda pasar por aquí. Otro, otro sería aquí, cerca de esta zona de El Salvador. Veo demasiada agua para El Salvador, qué raro, qué extraño esas cartas para... Y un sismo también veo aquí, pero un sismo de 5.2, algo así, 5.3. Es como que sí ha querido ver, sí, por eso yo mencioné, creo, un terremoto en Centroamérica, pero sí, porque ya sería mucho desastre junto. Aquí es como que, cuando me salen estas dos cartas, es como que va a haber quería haber un terremoto, pero es como que se divide la energía en varios sismos. O sea, va a estar temblando de magnitud 5 en El Salvador, ¿sí? Pero acá me está preocupando esta carta. Y por las lluvias, mira, se parte la tierra también. Veo también aquí un ciclón o un probable huracán aquí. Algo viene con un fenómeno meteorológico para El Salvador, que va a golpear esa zona también. Yo pensé que solo iba a ser en el otro lado, porque veo, no les dije, veo mucha agresividad, veo muchos fenómenos meteorológicos aquí. Miren estas cartas, no me gustan estas cartas, muy parecidas a las cartas de México. Veo algo aquí,
que se va a formar hacia ese lado. Mucha lluvia, muchos fuertes vientos en El Salvador. Y van a estar viendo también señales en los cielos. ¿Sí? Bien, esto es lo que veo para El Salvador en las próximas semanas. Continuamos con Panamá. Veamos qué viene en cuanto a sismos, desastres naturales, mucha agua también. Y vuelvo a repetir lo que dije al comienzo de toda la lectura. Viene mucha, pero mucha agua para toda América. Sí, toda América inundado, lleno de agua. ¿Qué viene para Panamá el 6 al 19 de noviembre en cuanto a sismos y desastres naturales? Veo fuertes lluvias en Panamá, eso ya les voy adelantando. Fuertes vientos también. Es como que por aquí también va a pasar un ciclón, o de acá se inicia y se va hacia el otro lado, hacia Puerto Rico, Dominicana, los otros países que están con salida al Océano Atlántico. Porque veo fuertes lluvias aquí, mucho cuidado con pérdida de vidas humanas también en Panamá. Demasiada agua en Panamá. Se parte la tierra también. Hacia final del año van a tener noticias como que han visto una grieta gigante en Panamá. Sí, es como que veo algo aquí. Y claro, ya de las intensas lluvias también es como que ya se maltrata los alimentos, la tierra, ¿no? De la excesiva lluvia. Me está marcando aquí un sismo de magnitud 5.3 para Panamá, algo leve, pero más aquí se va a sentir el impacto de la lluvia. El ciclón, aquí hay un ciclón que va a recorrer. Parece que comienza desde Panamá o cerca ahí y se va hacia arriba. Como les digo, vienen muchos fenómenos meteorológicos de aire para toda América. América Central, América del Sur, Asia también. Sí, eso es lo que viene para Panamá en las próximas semanas y un sismo de 5.3 a más. República Dominicana en cuanto a sismos, desastres naturales en las próximas semanas. Veamos que viene del 6 al 19 de noviembre en cuanto a sismos, desastres naturales para República Dominicana. Algo agresivamente que impacta en República Dominicana. Atención, un ciclón. Sí, mira, fuertes vientos. Inicia esto con los fuertes vientos y ya luego ¡pum! Mucho cuidado. Veo un sismo también en República Dominicana, pero un sismo leve. Un sismo de magnitud 5.1 a lo mucho es lo que van a sentir, pero veo ahí un temblor. Un sismo pequeño. Veo luto por ese ciclón que viene. Va a afectar también a la agricultura, fuertes vientos, mucha agua, demasiada agua. Viene aquí una situación un poco fuerte para República Dominicana. Como que el gobierno también va a demorar mucho en reconstruir tras el paso de este ciclón, de un ciclón. Un ciclón que va a golpear un poco fuerte, que les vas a recordar algo del pasado. A un ciclón pasado que hayan tenido que haya sido un poco fuerte. Sí. Mucho cuidado con que el sismo sea de noche, ¿sí? Pero es un sismo pequeño, no se asusten, es un sismo de 5.1, un susto. Pero aquí sí hay que tener mucho cuidado y tomar las medidas preventivas ante un ciclón que se aproxima hacia no solo República Dominicana, sino que también Puerto Rico también va a sentir el impacto más fuerte, porque va a pasar este ciclón, es el mismo que estoy viendo que viene desde Panamá y se va hacia adelante. Sí, eso es lo que viene para República Dominicana en las próximas semanas. ¿Qué viene para América del Sur en las próximas semanas en cuanto a sismos, desastres naturales del 6 al 19 de noviembre? Lo que sí les digo, veo incendios forestales hacia fin de año. Atención con los países que voy a mencionar. Brasil, Perú, Amazonía sobre todo, Bolivia, Argentina y Chile con incendios forestales. Y veo también tema de lluvias aquí. Toda América va a estar llena de agua, cubierta de agua toda América.
de norte a sur y Asia también. ¿Qué viene para América del Sur en las próximas semanas? Van a estar viendo señales en los cielos y esto va a apuntar a que viene un ciclón y fuertes lluvias. El ciclón lo veo en Perú y parte de Ecuador. Desde ya les digo que viene algo así, miren. Viene aquí personas subidas en lo que sea para poder movilizarse tras el paso de inundaciones. Miren, y ojalá que no, pero veo víctimas mortales. Para eso son esas lecturas, para prevenir justamente que pase todo eso. Pero a veces hay personas que hacen caso omiso, viene un ciclón, y después luego se olvida. Veo hospitales desbordados, mucho cuidado porque no solo esto, sino que por el calor veo aquí como que plagas, nuevamente de insectos, en América del Sur, sobre todo mosquitos, zancudos. Veo hospitales desbordados y los médicos no se van a poder hacer cargo de todos los pacientes porque van a ser tantos que veo hospitales que colapsan. Fuertes vientos en América del Sur, demasiada agua, viene un ciclón aquí para Perú y Ecuador. Calor extremo, esto va a comenzar en Argentina, Chile, van a comenzar también a tener temperaturas de 45 grados centígrados aproximadamente. Me indican aquí quienes van a sufrir más, claro, aparte de los humanos, van a ser los animales, sobre todo los mamíferos, van a sufrir demasiado con el calor, tienen que abastecerles de agua, demasiada agua, porque si no, corren peligro de que mueran tras el paso de este verano tan caluroso que va a haber. Esto es para toda América del Sur. Y aquí también traten de siempre estar regando las plantas, aunque sea 2 veces al día, hasta 3, porque va a ser un calor que las plantas también sienten. Hay un ciclón que se está formando Perú, Ecuador, sobre todo Perú, el que va a sufrir más con esto, este ciclón va a ser Perú, las costas de Perú, costas de norte hacia el sur. Y claro, obviamente las quebradas se van a activar, viene con ello deslaves, desborde de ríos también, fuertes vientos, vientos huracanados, cuidado con esas casas que están con material noble construidas, viene oleaje, se van a continuar saliendo los peces también a la superficie, porque también les están contaminando su hábitat. Va a estar un clima algo extraño, un día sale sol y te vas a quemar así como yo le mostraría mi quemadura, pero está como por acá. Sí, también me he quemado la nariz, no sé si lo nota. Que un día me descuidé y salió un sol tremendo, no sé cuántos rayos ultravioleta, creo que de 14. Pero sí, el sol no va a estar como para, vamos a la piscina, a nadar o a la playa y me voy todo el día sin bloqueador. No, no hagas eso porque vas a terminar en un hospital. Y acá veo muchas personas así por descuido. También el verano, yendo al hospital por tema de quemaduras, se van a dermatología, atención, dermatología va a estar muy ocupado en este verano. Yo ya dije, faltan médicos, dermatólogos, especialícense en ello porque no solo por temas de guerra u otras cosas, también los alimentos y todo eso, los rayos ultravioleta como que van a estar perjudicando demasiado a la piel y hay tantas personas que son descuidadas o de repente no tienen tantos recursos como para comprar bloqueador y aquí viene una situación terrible. Y es mejor echarse bloqueador que terminar con gastos médicos en dermatología. Sí, un bloqueador, ¿cuánto estará? Lo mucho, calculando sus 20, 30 dólares, alrededor de eso. Sí, eso es lo que veo aquí con eso. Viene aquí lluvias primero, ciclón en Ecuador y Perú. Viene fuertes vientos, fuertes lluvias para Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil también. Chile también con fuertes lluvias. Oleaje también en las costas Atlántico y Pacífico. O marejadas, como se les dice. No me está marcando aquí algún terremoto, no veo un terremoto. ¿Va a estar temblando? Sí, seguramente que sí, pero terremoto sí no me está marcando. Me marca más fenómenos meteorológicos de aire. Me preocupa más también Venezuela, Colombia, con deslaves también, con desborde de ríos. No solo, claro, el Perú y Ecuador va a tener un ciclón, pero Colombia y Venezuela van a tener deslaves, desborde de ríos en este mes, o a inicio de diciembre, o esto se prolonga hasta diciembre.
si es que no hay prevención. Sí, eso es lo que estoy viendo para América del Sur, muy afectado con lluvias y con el calor extremo. Comienza en Chile y Argentina hasta 45 grados, que van a ver hasta personas saliendo en bikini, en ropa de baño, a la calle del excesivo calor y hasta descalzos. Pero es recomendable que no descalzos porque quema el pie, porque esto es como que si vas a poner un huevo frito y se va a freír inmediatamente con el calor que va a ser a partir de mitad de diciembre. Calor extremo. ¿Qué viene para Colombia en las próximas semanas en cuanto a sismos, desastres naturales del 6 al 19 de noviembre o en adelante? ¿Qué viene para Colombia? Fuertes vientos en Colombia. Nuevamente aquí no es la carta del calor extremo, aquí me está representando otra alerta más del Nevado del Ruiz. Si no hace erupción en este año, el próximo, deben de no bajar la guardia, porque veo aquí algo que ya próximamente, aquí autoridades van a estar informando mucho sobre el volcán Nevado del Ruiz, algo va a pasar. Viene aquí una probable evacuación tal vez. Algo se va a estar informando en las próximas semanas respecto a este volcán en Colombia. Sí, ya quiere hacer erupción parece. Y con el calor se va a activar más porque ya viene el verano. Va a estar en constante movimiento. Y veo también varios sismos en Colombia, sobre todo en el centro de Colombia, Bogotá y alrededores. Va a estar temblando y veo un sismo de 5.4, el más fuerte que estoy viendo para Colombia. Veo también aquí que viene oleaje y fuertes vientos. Mucho cuidado, mi guía espiritual me dice Barranquilla. Sí, me parece que es un poco de estragos de lo que va a pasar por Panamá y se va hacia arriba, pero igual como que se va a sentir un poco en esta zona, en Colombia. Vienen sequías para Colombia. Cuando sale esta carta invertida son sequías. Va a haber mucha dificultad aquí para que los alimentos crezcan y, bueno, salgan bien, porque aquí el calor va a ser extremo en Colombia. Va a llegar hasta los 45 grados, pero no ahora, eso me marca ya inicios del 2024, inicia con ese problema manifestándose. Veo mucha agua en Colombia. Veo más un desborde de río por ahí. Sí, un desborde de río, no tanto deslave, esto creo que es para Venezuela, pero lo que veo sí es un desborde de río y fuertes lluvias aquí en Colombia. Y ese sismo de 5.4 y aquí una alerta del volcán Nevado del Ruiz, ya que si no hace erupción este año es el próximo, porque el próximo año sí los volcanes que estaban en suspenso hacen erupción. Pero sí que va a haber movimiento en ese volcán. Por eso también se van a estar activando los sismos, va a estar temblando Colombia, Bogotá y alrededores. Bien, eso es lo que veo para Colombia en las próximas semanas. Continuamos con Perú, que viene para Perú en las próximas semanas. En cuanto a sismos y desastres naturales del 6 al 19 de noviembre en adelante. Me olvidé de reportar esto de sequías, no solo en Colombia va a suceder esto, sino que también en Bolivia, Paraguay, para Perú también viene sequías por el calor extremo. Argentina, Chile también, para una parte de Chile. ¿Qué más? En Brasil también, casi toda América del Sur, con sequías. Por eso van a tener que regar las plantas 3 veces al día, por lo menos para. Y ojalá haya agua disponible, porque a veces no hay en esas zonas donde se realiza esta actividad de agricultura, pues tienen que estar transportando agua desde un lugar lejano hacia el otro lugar. ¿Qué viene para Perú? Viene luto, y esto se puede prevenir, porque viene un ciclón poderoso para Perú. No, ya no se va a llamar Yaku, no sé cómo le pondrán ahora, pero viene un ciclón, un poderoso ciclón. Si no se presenta en noviembre, se va a presentar de todas maneras a inicios de diciembre, pero viene, aquí tienen días para reforzar esos techos, esas azoteas, esas casas que están un poco débiles de construcción, sobre todo la costa de Perú, norte a sur, norte, centro y sur. Oleaje, se va a salir el mar,
sin que haya algún terremoto, ¿ah? En costas. Me preocupa aquí el Callao con oleajes. Sí, el centro de Perú con oleajes. Oleajes anómalos, esto que le llaman. También Ica, Arequipa, esa zona con oleajes. Veo intensas lluvias. Sí, aquí va a ser sorprendente porque hasta Ica va a tener lluvias aquí. Sí, también se va a hacer presente el ciclón. O bueno, en el sur de Lima, en el límite con Ica. Fuertes lluvias aquí, mucha lluvia, demasiada lluvia. Van a estar viendo señales en los cielos en Perú antes de que ocurra este ciclón. Claro, un ciclón dura días. Acá veo, sí, que va a ser muy similar al Yaku, así que hay que tener mucho cuidado. Va a ser muy similar al Yaku, al que ya hubo hace unos meses atrás. Fuertes vientos, vienen sequías. Esto más va a afectar, claro, a la costa y a la sierra. Las sequías. Esto se puede evitar. Se puede evitar. Y aquí voy adelantando precisamente. Veo también aquí un socavón en Perú. Viene un socavón antes de fin de año. Se hunde la tierra. Esto se puede evitar. Miren, recién voy a leerle a Perú en cuanto a terremotos, pero hay una energía que no se libera. Está así la energía atrapada en Perú, sobre todo en la capital. Y aquí veo que en el año 2024 se van a estar presentando como que 3 sismos fuertes. Y esto va a ser el indicativo de que viene un terremoto para el año 2025. Que yo ya les dije, viene un terremoto como el que tuvieron en Ica el año 2007. Una energía del pasado. Vean el vídeo de crónica de un terremoto anunciado, algo así le puse. Lima 8.0. Veo un casi 8.0, pero es 7.8. Pero sí, viene un terremoto hacia el año 2025 y donde casonas se van a desplomar. Veo destrucción de casonas con ese terremoto del 2025 para Perú. No solo va a afectar Lima, sino que Ica también se va a sentir en varias otras zonas. Pero sí vienen 3 sismos fuertes en el año 2024, que van a indicar que viene un posterior terremoto. Y aquí hay que cuidarnos del ciclón. Ciclón, inundaciones, desborde de ríos, ya están avisados. Si no viene del 6 al 19, ya es a final de noviembre, pero viene, se va a ir presentando fuertes lluvias, sí, en todo el litoral de Perú. Para evitar esto y el luto, con desborde de ríos, los deslaves tienen que tomar sus medidas de precaución. Y mucho cuidado que durante ese ciclón las casas cerca al mar o frente a los ríos se desplomen también. Veo acá destrucción. Sí, porque sale aquí esta carta. Esto se puede evitar si es que se ponen a buen recaudo. Bien, eso es lo que viene para Perú. No veo ningún sismo así de gravedad. Por ahí de repente va a estar temblando de magnitud 4, pero no veo así un terremoto en estos días, no. Eso es lo que viene para Perú. Cuidado que eso sí viene el ciclón. Norte de Chile, ¿qué viene para el norte de Chile en las próximas semanas? Algún sismo, desastre natural del 6 al 19 de noviembre. Lluvia también viene para Chile y fuertes vientos. Oleaje también para el norte de Chile. Viene un calor extremo, ya les dije, un poco más de 45 grados se va a presentir aquí para, sobre todo la zona desértica, Atacama, esos lugares. Y viene aquí un sismo otra vez, un sismo de 5.6, sí, un sismo de 5.5, 5.6, pero va a estar temblando nuevamente el norte de Chile. Ha quedado, ¿cómo se dice?, sensible esa zona en cuanto a sismos. Y cuidado que se active un volcán muy cerca. No sé si es que hay un volcán en esa zona donde vaya a ocurrir este temblor, pero siento aquí como que movimiento también dentro de un volcán en Chile. Pero sí viene un sismo. Y fuertes vientos. Esto va a ser porque también viene aquí un ciclón para Perú y es como que los fuertes vientos también se van a sentir en Chile. Toda esa zona del Pacífico se va a sentir el ciclón en sí. Pero claro, no va a tocar tanto a Chile, solamente como que se va a sentir fuertes vientos en el norte. ¿Sí?
Entonces lo que viene para el norte de Chile, viene un sismo de 5.6, Atacama, Antofagasta va a estar temblando. Y cerca a Coquimbo también, puede ser el epicentro. Pero en zona de desierto siento, sí, puede que se sienta en Argentina también, muy cerca de Argentina. Bien, esto es lo que veo para el norte de Chile, ¿sí? Centro de Chile, ¿qué viene para el centro de Chile en las próximas semanas en cuanto a sismos, desastres naturales? Lamentablemente hubo un terremoto, felizmente creo que no ha dejado víctimas. Terremoto de 6.6, ahora sí sintieron el terremoto, pues no ha sido un temblor de los que para ustedes ya estaban acostumbrados, pero ha sido un terremoto de 6.6. Sí, yo les dije, viene un terremoto para Chile. En noviembre les dije. Veamos qué viene para el centro de Chile. Vienen lluvias. Esto más lo veo hacia adentro. En el centro, pero el centro de Chile. Sí, en la zona. Me parece que es la zona donde ya hubo inundaciones hace poco, muy cercano a esa zona. Talca creo que era. Muy cerca a Talca. Me parece que va a haber lluvias. No, o sea, las lluvias sí veo, pero me parece que es cerca a Talca. O si no, en el mismo Talca nuevamente. Sí, mira, intensas lluvias en el centro de Chile. Sí, va a ser raro, va a ser esta combinación de calor extremo con lluvias hacia final de año. Vienen aquí movimientos sísmicos de los que ya están acostumbrados. Veo una ciudad que va a estar temblando mucho y vienen las sequías extremas para Chile también. Va a haber sequías aquí. Miren, las sequías. Y el calor hacia final de diciembre, 45 grados para Chile, Atacama. Wow, ni qué decirles Atacama. Va a quemar toda esa zona desértica. Creo que se va a sentir más de 45 grados. Veo aquí como que también pelea por agua, por el agua potable en Chile. Debido a la sequía o por los alimentos, aquí hay algo, veo conflictos. Eso ya tendría que leerle a las nuevas predicciones. Sí veo aquí también como que enfermedad por estas sequías, algo viene aquí fuerte, inundaciones. Vienen inundaciones en el centro de Chile. Y cuidado con esas casas que están frente a los ríos, cerca a las costas también, oleaje. Sí, antes de que haga tanto calor va a ser un poco de frío, de temperaturas un poco bajas. Es un clima totalmente extraño, es un cambio climático, pero bárbaro. Fuertes vientos, señales en los cielos de Chile, por ahí un ovni saludando. Si eso es lo que viene, no veo que esté temblando. O sea, va a estar temblando de magnitud 4, que es muy imperceptible, o magnitud 5.1, pero no veo sismo. Más bien aquí me preocupan inundaciones y esa sequía que se aproxima hacia final de año para el centro de Chile. Continuamos con Europa. ¿Qué viene para Europa en las próximas semanas en cuanto a sismos, desastres naturales para Europa? Viene algo con fuerza, pero vamos a ver de qué se trata. Creo que tiene que ver en cuanto, esto ya es para el próximo año, en cuanto a los alimentos, la sequía. Sí, pero eso ya es para el próximo año. A ver, veamos la energía de ahora. El mar un poco movido, oleaje, fuertes vientos. ¿Saben qué pasa aquí? Claro, el diablo, ya les dije, está en Europa. Se va a quedar ahí por algunos años. Siento que viene aquí un terremoto, pero es que no se termina de liberar esa energía. Está como en América del Sur, hay un país donde también no se libera la energía, que es Perú. Y aquí están igual. Aquí hay un país que quiere temblar fuerte porque es como que tiembla muy despacio, de magnitud 3 tal vez, y no tiembla. Y necesita liberar energía ese país. Me parece que es Italia. Como que acá hay algo que puede temblar antes de fin de año. Mira la carta que ya no puede más ya resistir. Algo pasa aquí. Viene también un invernal. Si vienen lluvias,
¿cómo le dicen ustedes? Temporada invernal. No, un temporal, un temporal. Sí, eso viene, sí es algo como que similar a un ciclón, pero viene fuertes lluvias, oleaje, olas así de hasta 10 metros. Así que de repente van a prohibir entrar al mar aquí. Viene con lluvias y eso que les digo. Cuidado que si tiembla, creo que es Italia. Si no es en el sur de Europa, puede ser Grecia o Turquía nuevamente. Pero veo que va a ser de noche ese sismo, ese terremoto. Veo un terremoto acá, de magnitud 6. Sí, un terremoto de magnitud 6. Es como que si quiere temblar, pero acá hay algo que no se libera y no se va a liberar de a poco tampoco, sino que viene algo con fuerza y puede haber alerta de tsunami también. Y también va a estar temblando Turquía, si es que el epicentro no es ahí, va a estar temblando Turquía, España también. Por ahí no se vayan a sorprender antes de fin de año si España tiene un sismo de magnitud 5, ¿sí? Eso es lo que veo. En lugares donde siempre tiembla, aunque ahora está temblando mucho en varios lugares en el norte, como es pequeño España, norte hacia el centro de la costa centro-oeste, tiembla, en el sur también tiembla, de España. O sea, si tiembla en un lado de magnitud 5 se siente inmediatamente en varias zonas de España, creo yo. Viene aquí un invernal, viene temperaturas menores a menos 10 grados centígrados. Y viene aquí fuertes lluvias para España, Italia, inundadas las calles de agua. Francia también, Alemania. Viene lluvia. Una tempestad, me dice mi guía espiritual. Tiene que tener cuidado con las lluvias y al manejar y conducir por carretera. Aquí viene un probable terremoto para Italia. Ojalá que no se dé. Prefiero equivocarme porque acá es como que hay algo que no se libera, pero en cualquier momento puede explotar aquí algo. Y hay un volcán también que quiere hacer erupción en Europa. Está también como que demorando. Eso es lo que viene para Europa en las próximas semanas. Continuamos con Asia. ¿Qué viene para Asia en cuanto a sismos, desastres naturales del 6 al 19 de noviembre? Viene oleaje, sobre todo para los países que estén cerca a Tailandia y a Japón. Sí veo oleaje en esa zona. ¿Qué más viene? A ver, veamos. Siento que se aproxima un tifón o un ciclón para la zona donde es Indonesia, Filipinas, ¿sí? Veo ahí un ciclón cerca. Ciclón, tifón, creo que es tifón. Viene mucho oleaje. Sí, mucha agua. Es para una ciudad, cerca de una ciudad, una costa. Fuertes vientos. Viene aquí un tifón. Sí, siento que es un tifón. Indonesia, Filipinas. Veo lluvias en países como Japón, Tailandia, Taiwán, China, Afganistán, Pakistán, también países cerca a Tailandia también como Myanmar, Laos, Malasia. Gran parte de Asia va a estar presentando fuertes lluvias, al igual que América. Sí, viene luto lamentablemente por desastres naturales. Yo les dije, si me parece que es Afganistán o Pakistán, lamentablemente viene algo así como algo parecido, siento, o es para Indonesia, estos países, pero siento que viene algo parecido como lo sucedido en Libia. Sí, lo que sucedió en Libia se va a volver a repetir, pero ahora sí en un país de Asia. Puede ser en un país de Medio Oriente o en Filipinas o Indonesia, eso. Es un ciclón, un tifón, algo así. Pero veo algo parecido, donde se va a ver agua, mucha tierra y los automóviles y las personas flotando. Sí, hay que tener mucho cuidado en Asia. Ya mencioné países, Afganistán, Pakistán, Indonesia, Filipinas. Tailandia también veo un desastre natural. Veo muchos heridos, mucha muerte. Ay, qué terrible esto. ¿Saben qué viene? Pero no aparece aquí, no sé por qué no aparece aquí en las cartas. Viene, siento la presencia de dos terremotos. Uno de 6.4 y uno de 6.3. El de 6.3 no va a ser tan fuerte, pero el de 6.4 sí. Y veo que va a temblar, puede ser Tailandia. Tailandia, se puede sentir hasta Malasia, Laos, Myanmar.
pero siento que cerca a Tailandia o en el mismo Tailandia va a haber un terremoto. Yo les dije desde el año pasado, viene un terremoto para Tailandia, aparte de Japón, que ya se cumplió, viene para Tailandia. Me parece que Tailandia, sí, porque veo aquí luto por desastres naturales. Veo un terremoto y alerta de tsunami en Asia. Y aquí otro terremoto más. Debe ser en Indonesia, Filipinas, donde siempre tiembla, pero también puede ser en Taiwán también nuevamente. Pero el de Tailandia sí se aproxima. En este mes, sí, de todas maneras viene un terremoto en esa zona. Y viene algo parecido a como ocurrió en Libia, en Medio Oriente, Afganistán, Pakistán, esos países, o si no que es en Indonesia o en Filipinas. Pero viene eso, un ciclón o tifón. Siento aquí mucho luto en Asia por desastres naturales con agua y viento y oleaje. Sí, eso es lo que viene para Asia en las próximas semanas. Y para cerrar estas predicciones de sismos y desastres naturales, Oceanía, que también es importante porque a veces cuando tiembla Oceanía, tiembla en otro lugar inmediatamente. Veamos qué viene para Oceanía. Vienen sequías. Siento aquí que hay un volcán submarino que va a hacer erupción en Oceanía. Este volcán está ubicado como que en Tonga, Fiji, Nueva Zelanda. Siento ahí una energía un poco fuerte. Sí. Miren esas cartas. Quiere hacer explosión ese volcán submarino. Mucho cuidado si por ahí hay embarcaciones, cruceros. Durante este mes veo sobre todo esa explosión. Y el próximo año, que es año del fuego, va a haber más erupciones volcánicas. Incendios forestales también reinando durante todo el año 2024. Veo un terremoto acá. Aquí también como que se va a sentir ese tifón o ciclón que parece que es en Indonesia. Como que se va a sentir fuertes vientos aquí en Oceanía. Veo un terremoto de 6.5, pero con epicentro en el mar. Es decir, no va a ser en ningún país, pero sí se va a poder sentir un poco en Tonga, Fiji y en el norte de Nueva Zelanda. Sí, sí, por la noche va a ser ese sismo, como que sí se va a sentir un poco. Y es porque hay un volcán que quiere explotar, quiere hacer erupción. Volcán submarino. Me habla aquí de agua, fuertes vientos también para Oceanía. Sí, hay un volcán que quiere hacer erupción, volcán submarino. Bien, eso es lo que viene para Oceanía y esta ha sido toda la predicción para los sismos y desastres naturales que vienen. A tener precaución con todo lo que acabo de mencionar, que no solo son sismos, sino que viene temporada de ciclones, huracanes, tifones, lluvias, mucha agua, sobre todo en América y en Asia, inundados totalmente. Y también en Europa, pero en Europa solo en algunos países. Sí, pero en América sí es todo por completo. Y en Asia también la mayor parte de Asia con agua. Bien, esto es lo que viene para las próximas semanas, del 6 al 19 de noviembre. Y en adelante, por ahí a veces se extiende algún sismo porque nadie es exacto también. Y bueno, no olviden suscribirse si aún no están suscritos a este canal. Dale click al cajón suscribirse y clic en la campana de notificaciones para que no te pierdas las predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal. Conmigo será hasta una próxima predicción. Adiós.